tema, el tema de esta noche, en esta reunión de oración, se titula así: según esperamos en ti, según esperamos en ti. Eso está en Salmo 33, versículo 22. Salmo 33, versículo 22. Le leo así brevemente, hermano. Dice: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Acá es interesante una palabra que llama un poco la atención. Siempre tratamos de entender, ¿verdad? Esta palabra según. ¿Qué significa la palabra según? Esta palabra según en nuestro diccionario, ¿verdad? Expresa lo que opinamos sobre algo, según X, ¿verdad? Entonces, según nuestro diccionario, expresa a lo que opinamos sobre algo. Nos hace entender que no hay seguridad. Nos hace entender que no hay seguridad total sobre algo. Por ejemplo, según creo así, según el hermano dijo, según creo, según es así. O sea, hay una duda al respecto. No hay una seguridad total. Pero es interesante, hermano, ustedes cuando lean sus casas de Salmo 33, 22, llama mucho la atención dos aspectos. Número uno, nosotros sabemos, ¿verdad?, perfectamente que nuestro Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesa, es un Dios que cumple su pacto con nosotros, ¿verdad? Pero también dice acá esta palabra según, más bien es para nosotros, para que podamos meditar en esta noche esta palabra según. Entonces la palabra según expresa una opinión dudosa sobre algo. Tenemos el primer ítem, tenemos lo siguiente. Número uno, falta de seguridad. ¿Qué significa la palabra seguridad? La palabra seguridad significa estar seguro de algo. Y me gusta el testimonio de la hermana Sara porque ella estaba tan seguro que su hermana iba a sanar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ella confiaba perfectamente en el Señor. Y en pocos días el Señor ya le contestó a la hermana Sara. No había ni un tipo de duda en su... Yo estuve escuchando el miércoles pasado, no había ningún tipo de duda cuando ella estaba pidiendo oración a su hermana. Y el Señor contestó. ¿Sabe por qué contestó? Porque en su corazón ya había algo definido que el Señor lo iba a sanar, hermana. Muy interesante. Entonces, muchas veces falta de seguridad. Le leo Marco 9:23. En Marco, lean su casa, hermano, y sigan. El hermano Miguel ya estaba grabando. Sigan, Marco 9:23. Jesús, cuando ustedes lean este versículo, corto del versículo, Jesús dice: si puedes creer, dice. Te puedes imaginar, hermano. Le dice al papá del muchacho: si puedes creer. Seguramente el Señor sabe que el padre un poco incrédulo o algo. Entonces le dice: si puedes creer. Porque después completa la frase de Jesús y le dice: al que cree, todo le es posible. Así como la hermana Sara, hermano, el Señor contestó porque ella confiadamente creyó en la persona del Señor Jesús. Entonces, si puedes creer, también nos toca un poco a nosotros como creyentes, hermano. Nosotros no podemos estar en una situación, si podemos creer o según, no, hermano. Nosotros tenemos que estar seguros que el Señor va a cumplir su compromiso con nosotros. Cada pedido de oración, hermano, cada pedido de oración, el Señor lo tiene grabado y en el tiempo señalado, como dijo la hermana Mirta, el Señor tiene su tiempo perfecto y ahí va a contestar nuestra oración. Oye, seguimos, hermano. Marcos 9:24, seguidito del 23 está el 24. Fíjense nomás cuando lee, hermano, al instante, ustedes saben que es al instante, hermano, al instante, no hay ningún titubeo de palabra. Al instante, el padre del muchacho reflexionó seguramente rápidamente, inclusive le pidió a Jesús para que le ayude en su incredulidad. ¿Te puedes imaginar, hermano? Qué interesante, hermano, es cuando el Señor habla. Si puedes creer, nos toca
de fondo a nosotros, hermanos. Inclusive el padre del muchacho pidió que le ayude en su incredulidad. Por eso, por algo nomás Cristo dijo, si puedes creer, porque Cristo sabía en su corazón que él era incrédulo. ¿No le parece, hermanos? Impresionante nuestro Señor. Vamos a pasar ahora a Mateo 14, 28 al 31. Anoten, hermano, estos versículos muy interesantes. Me gustó también el testimonio de la hermana Mirta en cuanto a su hermana Fanny. Oremos, hermano, oremos y oremos, clamando. Y también la hermana Blanca, que se levanta muy temprano para orar. Impresionante. Cuando ustedes lean en sus casas Mateo 14, 28 al 31, puntualmente el versículo 30, después en su casa leen y mediten. Dice Pedro que caminaba por el agua, porque le pidió a Cristo para caminar. Pero de repente, hermano, cuando él caminaba por la agua, dice, él vio un fuerte viento. Él vio un fuerte viento, dice. Tuvo miedo y se hundió. Qué interesante, hermano. Dice que él vio un fuerte viento. La palabra fuerte viento en la Biblia, o como quieramos entender, se refiere también a los problemas, aflicciones, quebrantos, nos lleva a una inseguridad y eso nos da una dirección, un camino próximo a la derrota. Es lo que estaba explicando el hermano Miguel, que muchas veces por los problemas económicos, por problemas esto, problemas familiar, por todas circunstancias, nos lleva a una derrota, hermano. Entonces estamos en un tema de inseguridad de fe en el Señor, hermano. Entonces Pedro, ¿qué fue lo que pasó? Él caminaba tranquilamente por las aguas, como si fuera como Cristo, ¿verdad? Pero vio, dice, el fuerte viento, tuvo miedo y se hundió, hermano. Por eso es importante, hermano, de que cuando nunca, hermano, pero la palabra nunca ustedes descifren, nunca el problema debe ser mayor que el poder de Dios, hermano. Porque Dios es un Dios de promesa. El Señor es un Dios de que te va a ayudar, que Él va a estar contigo, como dice el Salmo 34, 17 al 19. Muchas son las aflicciones del justo, dice. Muchas, dice, no dice pocas. Los justos somos nosotros, los santos, aquellos que hemos aceptado a Cristo. Muchos son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, dice, no algunas, pero de todas ellas, Dios nos va a dar la salvación, la seguridad de que Él va a sacarnos de esos problemas, hermano. Entonces, en el versículo 31 de Mateo 14, versículo 31, hermano, Jesús, cuando Él se hundió en el agua, Pedro se hundió en el agua, le clamó al Señor para que le salve. Le agarró de la mano, le alzó y Jesús le dice, hombre de poca fe. Fíjense lo que dice Jesús de Pedro, hombre de poca fe. Y después continúa el versículo y dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y muchas veces, hermano, nosotros dudamos del poder de Dios. Si a la vuelta de la esquina ya estaba la solución. Y muchas veces dudamos, hermano, y no tiene que ser así. Nunca en nosotros, hermano, debe haber una duda, porque el problema nunca va a ser mayor que el poder de Dios. El poder de Dios siempre va a ser mayor que el problema, hermano, porque tenemos un Dios grande, hermano. Muy bien, ese es cuanto a la inseguridad, cuando muchas veces dudamos, no podemos dudar. Ahora vamos al segundo punto, que es tener carácter. La palabra carácter, hermano, no es el carácter bahí que muchas veces tenemos, que cuando Nuestra Señora se enoja y nos reta, por ejemplo, como es el caso de Miguel, por ejemplo. No, el carácter, hermano, tener firmeza total en el Señor. Una seguridad total, absoluta en el Señor. Ese es carácter, hermano. Firme en el Señor. Vamos a un ejemplo. Marcos 5, versículo 25 al 28. Marcos 5, 25 al 28. Lea en su casa, hermano. Yo solamente sintetizo más porque resulta ser, le comento una anécdota. Miguel pues, es muy atento. Fíjense, escuchan por Mirta.
Miguel es un hermano muy atento. Él escucha perfectamente la predicación, pero también fíjense, cuando yo acá visualizo todo, pero Miguel tiene sus dedos, no sé si usted, su mano así, en su estómago, y abre sus dos dedos. Y cuando yo paso un poco, ya comienza a decirme así, es como la tijera que quiere que se corte, hermano. Fíjense nomás, hermano. Impresionante nuestro hermano Miguel. Entonces yo sintetizo nomás y ustedes van a leer en sus casas para interiorizarse mejor. Marcos 5, versículos 25 al 28. Puntualmente el versículo 28, hermano. Dice, yo les sintetizo. Esta mujer sufría de flujo de sangre, cosa de mujeres, ¿verdad? Ya hacía 12 años, ya todo ya no sabía, no tenía más nada. Pero dice que escuchó hablar de Jesús, que pasaba por ahí, ¿verdad? Entonces ella decía en su corazón acá, en su corazón, decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo, dice. Vamos a descifrar este versículo 28 así para entender mejor, porque ustedes van a leer en su casa. Ítem A. En su corazón, acá, hermano, en su corazón, acá, en nuestro pensamiento, es nuestro corazón. Decía, si tocare tan solamente el manto del Señor, seré salva. Es la misma cosa que la hermana Sara decía en su corazón, acá en su mente. Mi hermana va a ser sanada por el poder del Señor, porque nuestro Señor es poderoso, misericordioso y bondadoso. Fíjese lo que esta mujer hizo, hermano. Ítem A. Tenía un principio. ¿Qué es principio para nosotros, hermano? El principio, ¿sabe qué, hermano? El que guía nuestro pensamiento. Y el principio de esta mujer enferma era Jesús acá. Jesús era, hermano. Escuchó pasar, su principio era Jesús. ¿Y saben por qué dice? Si tan solo tocar el manto del Señor, seré salva, dice. Este era su principio. Nosotros tenemos que tener un principio, hermano, Cristo acá. Cristo. Es la única alternativa que tenemos, Cristo, que puede solucionar nuestro problema. Sea cual fuere el problema, pandemia, inseguridad, lo que sea, Cristo. Nuestro principio es Cristo el que guía nuestro pensamiento, hermano. Y también tenía una seguridad absoluta que el Señor lo sanaría, hermano. Fíjese, el principio de esta mujer es que él tenía una seguridad total que el Señor le sanaría. Por eso dice, si tan solo tocar su manta, sería salva, dice. Ahora lo importante en este versículo 28. Ella tenía que alcanzarle a Jesús por detrás de la multitud. Cuando la Biblia habla de multitud, puede ser 1,000 personas, 5,000 personas, 10,000 personas o una cantidad cuantiosa que nosotros no podemos contar. Y esta mujer estaba detrás. Y una multitud enorme de gente le seguía a Cristo. Sígame, Cristo estaba caminando y la multitud le seguía. Y ella tenía que tocarle el mando del Señor. Pero ¿cómo va a tocar ante una multitud tremenda, hermano? Pero tenía un principio acá, hermano. Ella tenía que tocar el manto del Señor para que tenía que ser salva, hermano. Fíjese, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, las personas enfermas, en este caso leproso o cualquier otra circunstancia, en este caso flujo de sangre, ella era apartado de la sociedad, ¿no? Ella era apartado de la sociedad. Ella no era una persona normal. Pero ella en su mente, en su principio, era Jesús. Y ella tenía que atravesar esa multitud, hermano. Y lo atravesó. Pero ¿cómo lo atravesó? La gente le dieron permiso. No dice la Biblia, hermano. La gente no le dieron probablemente permiso. ¿Saben por qué? Porque era una persona desechada de la sociedad. Ella pasó entre la gente con burlas, oprobio, menosprecio, porque era desechada de la sociedad, hermano. Y con todos esos obstáculos, con toda esa piedra que estaba ahí en el camino, aún así persistió, siguió, no se cansó
y tocó el manto del Señor, hermano. La persistencia en lo que ella hizo es un ejemplo extraordinario para nosotros. Sea cual fuere, hermano, la situación, sea cual fuere el problema que tenemos un ejemplo puntual de esta mujer. No le importó su enfermedad, no le importó el oprobio, no le importó, hermano, de que la gente le menosprecie, no le importó que la gente se burlen de ella. Ella siguió su principio. Cristo, allá tengo que tocarle el manto del Señor. Ese era su principio. Y sea cual fuera nuestro problema, A, B, A, Z de problema, nuestro principio debe ser Cristo y Él va a solucionar nuestro inconveniente, hermano. Pues es un Dios poderoso y es un Dios también de amor. No hizo caso, hermano. Más bien su ojo puesto en Jesús, hermano. Solo eso era su objetivo. Y logró alcanzar a Jesús. ¿Se dan cuenta? Logró alcanzar a Jesús. ¿Y qué pasó cuando le alcanzó a Jesús, hermano? ¿Qué pasó cuando le alcanzó a Jesús? Eso está en el versículo 30. Fíjese, hermano, Jesús se iba y la multitud le seguía. Y cuando esta mujer tocó el manto del Señor, hermano, ¿qué fue lo que le detuvo a Jesús? Porque en el versículo 30 dice, volviéndose a la multitud, dice Jesús. Quiere decir que Jesús estaba caminando. En el versículo 30 dice, volviéndose a la multitud. Y volver significa dar media vuelta y mirar hacia la multitud. Pero ¿qué le detuvo a Jesús? ¿Por qué Jesús no siguió nomás caminando? Total, la mujer ya se fue sanada. No, hermano. ¿Sabe qué le detuvo a Jesús, hermano? La fe, el carácter, la seguridad, el sacrificio que ella hizo de pasar esa multitud y tocar su manto. Hermano, esa fe incuestionable, esa fe extraordinaria de esta mujer es un ejemplo para nosotros, porque una fe absoluta, de veras, como dijo una vez la hermana Arminda, una confianza total en el Señor, eso habla y toca ante la persona de nuestro Señor Jesús, hermano. Y para que se aplique este versículo en nosotros, hermano, eso está en Hebreo 11:6. ¿Sabe qué dice Hebreo 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Y yo creo que la hermana Mirta, con el problema que tiene con la hermana Fanny, yo creo que la fe nuestra, la fe de Villa Elisa, de los hermanos de Villa Elisa, eso va a dar una solución, así como la hermana Sara también tuvo fe en el Señor y ahí ya está la respuesta, hermano. Muy bien. Conclusión. Como todo tema tiene que tener una conclusión. La conclusión es esta, hermano. Job 19:25. Anoten estos versículos. Job 19:25. ¿Qué dice Job 19:25, hermano? Dice, yo sé, dice, que mi Redentor vive. La hermana Mirta, la hermana Sara, Miriam, Miguel y todo el grupo hermoso que componemos este cuerpo de hermanos de Villa Elisa, debemos de conocer en forma particular, así como dice Job, yo sé en quién, que mi Redentor vive. Tenemos que tener una seguridad total en el Señor, hermano. Salmo 55, 16 al 17. Puntualmente el 17 dice, y él dice, David estaba escribiendo, y él oirá mi voz, dice. David es un ser humano como Miguel, Leo, yo, Antolín, un ser humano común y corriente. Pero qué autoridad él tenía, qué autoridad David tenía de que el Señor va a oír su oración. ¿Y saben por qué, hermano? Porque David confiaba plenamente y absolutamente en la persona del Señor, hermano, en ese Dios todopoderoso, hermano. Y él oirá mi voz, dice, con toda seguridad, él oraba 3 veces al día y él estaba seguro de que Dios estaba oyendo su oración. Así debemos ser nosotros, hermano. Cada oración que nosotros pedimos al Señor, de seguro que allá arriba él está oyendo, Segunda de Timoteo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo
capítulo 1, versículo 12. Estoy en su casa, hermano. Dice Pablo, yo sé, dice, hermano. Y cada uno de nosotros tenemos que ver así, yo sé, principio Jesús, en quien he creído, hermano. Él tenía, Pablo tenía una seguridad, un carácter fijo, único, absoluto y total en la persona del Señor Jesús. Creía plenamente, hermano. Y así también nosotros tenemos que ser. Hebreos 11, versículo 27. Dice, hermano, de que Moisés se sostuvo, sostuvo como mirando al invisible, hermano. Y esta palabra sostuvo significa de que Moisés conocía plenamente y estaba seguro, absolutamente seguro, de que aquel invisible, de ese Dios grande, lo iba a salvar de su situación, hermano. Y así fue lo que pasó. Termino, hermano Miguel, me da un poquitito más de un minuto. Quiero compartir otra cosa, hermano, por favor. me gustó el testimonio de la hermana Sara, porque Dios responde, hermano. Cuando nosotros clamamos y oramos al Señor, y es interesante la exposición también de la hermana Rosita, orar es conversar con el Señor, pero clamar es que tiene que salir de pedirle auxilio, socorro, ayuda al Señor. Ese es clamar, hermano. Y en Salmo 131 dice, de lo profundo, dice. Quiere decir, hermano, de que David estaba totalmente entregado en una situación imposible de solución, pero él clamó al Señor, le rogó a que tenga una solución, hermano. Y por eso a la hermana Sara le quiero entregar un versículo para que ella pueda memorizar. Y eso está en Colosenses 4:2, porque yo veo que la hermana Sara es una persona de oración también, ¿verdad? Colosenses 4:2, hermano. Que pueda memorizar este versículo, ¿verdad? Y para de paso, y me gustó también que muchas veces Miguel siempre dice, no hay casualidad en las cosas del Señor, porque la hermana Blanca estaba exponiendo que se levanta muy temprano, ¿verdad? Se asea y canta y se va por las calles cantando, y Uto y Tereí dice, ¿eh? Y eso me alegra, hermano, porque justamente yo le estaba preparando un versículo para ella, y eso está en Lucas 5, versículo 16. Y justo ella no quiere leer ni no quiere estudiar, dice. Y justamente esta noche estuve preparando para ella, para la hermana Blanca, Lucas capítulo 5, versículo 16. Cortito el versículo, hermana Blanca, no te vayas a preocupar. Yo creo que en una semana vas a dominar totalmente. ¿Eh? No, y seguramente el hermano Miguel le va a indicar. También a la hermana Mirta le doy para que el Filipenses 1, versículo 4, para que memorice. Me gustaría que memorice la hermana Mirta, el Filipenses 1, versículo 4. Y a Yemima, que hace rato no le estoy escuchando más, Yemima, que memorice Romanos 15, 30. Hermano, espectacular. Y ahí veo a la hermana Belén, que demasiado quiere que yo le dé oportunamente te a Belén, porque son demasiado especial, hermana. Gracias por todo, Miguel. Muchas gracias por todo.